En Metanoia TV presentamos Fundamentos con Paulo da Silva. Hola, el segundo tema que nosotros mencionamos sobre lo que es el Evangelio se trata de la vida y obras de Cristo, y mayormente esto lo encontramos en los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y para tener una idea más aproximada, una visión aproximada del tema, vamos a recurrir por esta vez solamente al Evangelio de Juan, entendiendo que este Evangelio, él tiene el propósito de comprobar el hecho de que Jesucristo es Dios, como encontramos en este mismo Evangelio, en el capítulo 20, versículos 30 y 31, que nos dice lo siguiente: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y vamos a empezar esta temática destacando 7 ocasiones en que Jesús dice esta frase, yo soy. Y después de esto vamos a destacar también 7 milagros que evidencian la deidad de Cristo. Todo esto dentro del Evangelio de Juan. Cuando leemos la expresión de Cristo, yo soy, esto nos remonta a las palabras que Dios dijo a Moisés allá en Éxodo 3:14, sobre lo que Moisés tenía que hablar a los ancianos de Israel. Y el término en el hebreo, Ejeyej, Asher, Ejeyej, que significa yo existo por mí mismo, y también significa yo seré lo que seré. Y encontramos lo equivalente a esto también en el Nuevo Testamento. Cada vez que Jesús dice yo soy, encontramos el vocablo eimi, que significa exactamente lo mismo que hemos mencionado en hebreo. El primero yo soy que vemos en Juan se encuentra en el capítulo 6, versículo 35, donde dice lo siguiente: Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy el pan de vida. Cristo está diciendo que Él tiene vida en sí mismo. Él es el pan vivo. Y también tenemos otra referencia en el mismo capítulo 6 de Juan, versículo 49 a 51, que acentúa esta afirmación de Cristo, diciendo lo siguiente: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este pan es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Cuando pensamos en esto, cuando pensamos en estas palabras, recordamos lo que aconteció con el pueblo de Israel en el desierto, cuando ellos comenzaron a recibir el maná que caía del cielo. Y la instrucción dada por Dios en aquella ocasión era que el pueblo solo podía recoger solamente la medida
que ellos necesitaban diariamente. No podían guardar para el día siguiente porque aquel maná se iría a pudrir en caso que lo guardaran. Entonces la gente solamente guardaba lo que iba a comer por el día. Y esto porque Dios quería enseñar para el pueblo la dependencia de Dios diariamente para cubrir esta necesidad. De ahí también encontramos las palabras de Jesús en el Padre Nuestro, que está allá en Mateo capítulo 6, versículo 11, donde dice, el pan nuestro de cada día. Evidentemente, esta oración apunta en dos direcciones. Está hablando de la dependencia que nosotros tenemos de nuestro alimento diario, que viene como provisión de Dios para alimentar nuestro cuerpo diariamente. Nuestro cuerpo físico necesita esto. Pero también está hablando de la dependencia que tenemos de Cristo diariamente. Cristo como el pan de vida. Por eso mismo Él dice, yo soy el pan de vida. Y nosotros necesitamos comer de Cristo, necesitamos estar siendo sostenidos por este pan espiritual, esa dependencia diaria de la persona de Jesucristo. Entonces nosotros podemos decir que quien come este pan, según las palabras de Cristo, vive para siempre y es preservado de la muerte eterna. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros en realidad? Y tenemos que hacer la pregunta, ¿has comido de Cristo hoy día? ¿Has tenido su sostenimiento, tu comida espiritual para hoy día? ¿Has considerado la suficiencia de Cristo día tras día en tu vida? En el mismo capítulo de Juan 6, versículo 54, también nos dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Has comido de Cristo? ¿Tienes vida eterna? Porque la resurrección en Cristo en el día final está garantizada por el propio Jesús para aquellos que lo tienen como el pan de vida. El segundo yo soy de Jesús, Él dice, yo soy la luz del mundo. Eso está en Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Las palabras de Cristo en ese texto primeramente evidencian que el mundo está bajo las tinieblas. Y como también encontramos en 1 Juan capítulo 5, versículo 19, que dice que el mundo está en el maligno. Está en tinieblas y está en el maligno. Yo estoy seguro que muchas personas no les gusta escuchar ese tipo de cosas. También demuestra que este mundo no tiene absolutamente nada en la persona de Jesucristo. ¿Por qué? Si está en tinieblas, está en el maligno. Jesús, por otro lado, Él es luz, la luz del mundo, y Él es vida, ¿no? En Mateo capítulo 4, versículo 16 y 17, hace mención de algo muy importante, porque habla del inicio del ministerio de Jesús, las primeras palabras de sus primeras predicaciones. Dice lo siguiente, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y esa luz era el propio Cristo. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció.
Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El texto nos habla de tinieblas y muerte. Jesús, Él es luz y Él es vida. En Juan 12, también otra referencia, versículo 46, dice que el que cree verdaderamente en Él, aquellos que son hoy día de Cristo, fueron redimidos por el sacrificio de Cristo, los que creen verdaderamente en Él, dice, no permanece en tinieblas, no permanece en tinieblas. Y en Mateo encontramos la aplicación que Jesús hace sobre esa luz, sobre aquellos que son suyos. Mateo capítulo 5, del versículo 14 al versículo 16. Dice que los que están en Cristo también son hechos luz del mundo. Yo acostumbro decir que nosotros más bien seríamos como las ampolletas, porque Cristo es la luz y viene a habitar dentro de nosotros esa luz. Y esa luz necesita resplandecer por medio de esta ampolleta que somos nosotros. Esta es la manera como nosotros seremos luz, no con luz propia. Nosotros no resplandecemos con luz propia, sino resplandecemos con la luz de Cristo en nosotros. Cuando Cristo dice, vosotros sois la luz del mundo, ¿qué tiene que ver eso contigo? ¿Qué tiene que ver conmigo esto? ¿Eres luz en este mundo? La luz de Cristo está brillando por medio de ti, por medio de mi vida, en este mundo de tinieblas y de muerte. El tercero momento donde encontramos Jesús diciendo, yo soy, está en Juan capítulo 10, versículo 9. Él dice, yo soy la puerta. Es interesante ese texto. Vamos a leerlo. Juan 10, versículo 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Es curioso porque cuando uno entra por una puerta es para estar adentro. Eso es muy lógico. Pero es interesante que aquí dice que Jesús es la puerta y aquel que entra por Jesús, la puerta, al entrar por Jesús, la puerta, esta persona sale. Parece una contradicción de término. El que entra, en vez de quedar adentro, sale. Por eso dice el texto, el que por mí entrare, será salvo, y entrará y saldrá. Entrar en Jesús significa literalmente o espiritualmente salir de las tinieblas y entrar en la luz de Cristo. Entramos en Cristo, pasamos por esa puerta y salimos de tinieblas y entramos en la salvación. Entramos en la luz de Jesucristo. En Efesios capítulo 2, versículo 18, dice que por Él, por Cristo, nosotros tenemos entrada por el Espíritu al Padre. También en Lucas capítulo 13 tenemos una otra referencia importante con respecto a la puerta. Capítulo 13 de Lucas, versículo 24, dice lo siguiente: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar,
y no podrán. Cuando dice esforzaos por entrar por la puerta angosta, esta palabra esforzaos, esa palabra en el griego, en el texto original, es agoniceste, una palabra que tiene como raíz agonía, o como si nosotros preferimos en nuestro idioma, es como decir, sufre, agoniza cuando entres por la puerta. Eso es lo que el texto nos está diciendo. Agoniza al entrar por la puerta angosta. Por algo la puerta es angosta. También en el capítulo 7 de Mateo, otra referencia que encontramos sobre la puerta es, versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Interesante. Primero agoniza al entrar por la puerta. Después de esta referencia dice que la puerta es estrecha y el camino es angosto. Sabemos que Jesús ya afirmó que Él es la puerta y esa puerta es estrecha. ¿Qué quiere decir? Es apretada. Pero también Jesús dice en Juan capítulo 14, versículo 6, de que Él es el camino y ese camino es angosto, lo cual concluimos que la puerta y el camino tienen exactamente las mismas dimensiones, tienen la misma medida y no son fáciles. Y dice que pocos son los que lo hallan. Aquí vemos destacado en esa última expresión la realidad de la salvación. Dios siempre trata con su remanente. También en capítulo 10 de Juan encontramos otra afirmación de Jesús con respecto al yo soy. Capítulo 10 de Juan, versículo 11. Jesús dice lo siguiente: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. La palabra pastor en el Nuevo Testamento, en el griego, es poimen. Y este título pertenece exclusivamente a Cristo, a ningún otro hombre. Como buen pastor celestial, Él ha entregado lo más precioso, su propia vida. Y cuando hablamos de la vida de Cristo, no estamos hablando de cualquier vida. Estamos hablando de la vida del Hijo de Dios. El ser humano no podrá recibir jamás algo más importante y valioso que a Jesucristo. El hombre jamás en toda su peregrinación en esta vida, jamás podrá experimentar algo más glorioso, más trastornador y transformador que conocer a Jesucristo. Eso especialmente conociéndolo como su verdadero pastor. Como ovejas del único, verdadero y buen pastor, no podemos descuidar nuestra fidelidad, nuestra lealtad a Él sobre todas las cosas. En Salmo capítulo 23, versículo 1, tenemos un texto muy conocido por muchas personas, donde dice que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero necesariamente tenemos que entender esto de la siguiente manera. El Señor es mi pastor y nada de lo que realmente necesite, según Él, me faltará. ¿Qué quiere decir? Nada que no sea su voluntad. Lo que yo realmente necesito siempre será según su voluntad para mi vida, ¿no? Porque muchas veces las personas leen ese texto y lo entienden como dice
todo lo que yo creo o lo que pienso que necesito, nada me faltará. Las personas tienen a, de alguna manera, adaptar ese texto a su propia visión de su necesidad personal. Y no entiende que esta es la visión de Dios sobre nuestras necesidades. No es lo que yo quiero, no es lo que yo pienso, no es lo que creo que necesito, sino lo que Él sabe que necesito. Y esto no necesariamente va a ser lo que me va a agradar siempre. En quinto lugar, tenemos la expresión de Cristo, otro yo soy, en Juan capítulo 11, versículo 25, que dice, versículo 25, dice lo siguiente: le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Todo separado de Dios, todo aquello que esté separado de Dios, sean cosas o personas, según las Escrituras, están en estado de muerte. Y estar en Cristo es la garantía de una vida resucitada, no solamente en el presente, pero también una resurrección futura. Y cuando dice que soy la resurrección y la vida, de la misma forma como entendemos que todo lo que está separado de Dios está muerto, muerto en el sentido de separación, de comunión, de relación con Dios. Y si hablamos del ser humano, estamos hablando de muerte en el sentido de muerte física también como consecuencia. Y también, en tercer lugar, estamos hablando de muerte eterna o de condenación eterna. La muerte necesariamente tiene esos tres sentidos transversales. De la misma forma, la afirmación de Cristo aquí en Romanos 11, 25, apunta esa misma transversalidad a la inversa, ¿no? Porque está hablando de vida, porque en Cristo la vida llega a nosotros mientras estamos en este mundo. Aquellos que creen, aquellos que reciben al Señor, ellos reciben a Cristo, que quiere decir, ellos reciben vida, son resucitados a una vida nueva, a una vida transformada. Pero también apunta a la vida eterna. La vida eterna que ya experimentamos hoy día. Y la experimentaremos de una forma gloriosa en la segunda venida de Cristo. Y esa vida eterna apunta a nuestra ida al cielo, a vivir eternamente con Dios. Entonces, está bajo esta misma transversalidad. Cuando Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, afecta absolutamente todo, lo presente, y también afecta el destino futuro de aquellos que están en Él. La experiencia de Lázaro, porque ese texto, esta afirmación de Jesús, yo soy la resurrección y la vida, fueron palabras dirigidas a Marta, la hermana de Lázaro, porque Lázaro había muerto. Y la experiencia de resurrección de Lázaro es la evidencia de que la muerte no tiene poder para impedir a la resurrección. Cristo dejó comprobado que la muerte no puede resistir cuando la resurrección entra en acción. En Cristo, también en Juan capítulo 6, vamos a recordar ese texto, en Juan 6, versículo 54. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, presente. Y yo le resucitaré en el día postrero. Yo le resucitaré en el día postrero. Cristo comprometió su palabra, prometiendo nuestra resurrección.
¿Vive usted hoy esta convicción? ¿Vive usted hoy esta seguridad? ¿Vive usted hoy la vida resucitada en Cristo como nueva criatura? ¿Camina usted hoy día todos los días de tu vida con esta confianza, esa dependencia, esta seguridad de que tienes vida eterna y que Cristo un día volverá y que tú irás con Él? ¿Tienes esta convicción? El sexto yo soy de Jesús está en Juan capítulo 14, versículo 6, un texto muy conocido, que dice lo siguiente: Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Creo que todos ustedes conocen ese texto. Es interesante que Jesús dice, nadie viene al Padre. ¿Por qué dirá esto? Porque tal vez la lógica de la escrita diría, porque nadie va al Padre, pero él dice, nadie viene al Padre. Esto habla de que él, Jesús y el Padre eran uno solo. Y dice, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién se encuentra hoy en Cristo? O mejor dicho, que no está en Cristo hoy día, está perdido y no sabe dónde va, porque Cristo es el camino. Que no está en Cristo hoy día, necesariamente tendríamos que afirmar que su vida es una mentira, porque Cristo es la verdad. Quien no está en Cristo, esta persona para Dios está muerta, porque Cristo es la vida. Pero el que está en Él sabe exactamente para dónde va. ¿Está usted en el camino? ¿Usted sabe para dónde está yendo en la eternidad? El que está en Cristo, su vida, lo que Él vive, lo que Él cree, lo que hace, tiene sentido para Dios. Y para Dios es verdadero. Esta es vida, porque la vida en realidad, la vida en Cristo, la vida verdadera según Dios comienza cuando Cristo llega a tu vida, porque antes era solamente muerte. Aquel que está en Cristo tiene vida eterna y sabe que un día irá con Cristo. Lo sabe, todos los días lo sabe. Es consumido, es algo sobrenatural que está dentro de él. Porque ha sido colocado por el propio Dios, ha sido obra de Dios plantada, sembrada dentro de aquella persona. Y por último tenemos la afirmación de Cristo, el yo soy de Cristo, en Juan capítulo 15, versículo 1, que dice lo siguiente: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Cuando pensamos en una vid, humanamente miramos un árbol, ¿no?, de la vid. Nosotros no pensamos, oye, qué hermoso el tronco de la vid o qué hermoso los pámpanos de esta vid, sino que decimos, qué maravillosa es la vid. Qué vista linda tiene, qué lindo este árbol, ¿no? Entonces, porque lo miramos como una cosa sola, y eso es exactamente el sentido del texto. Cuando Cristo dice, Él es la vid, nosotros los pámpanos, no está hablando de algo separado de Él, sino que está hablando de una sola cosa, ¿no? Los pámpanos
nosotros sabemos que jamás podrían sobrevivir si no permanecen ligados diariamente a la vid. Cuando pensamos en este texto de la Biblia, la primera cosa que se me ocurre pensar es que Dios o Jesús no está tratando de enseñarnos nada sobre cultivo de uvas, sino que está hablando de la naturaleza de nuestra relación con Él, de nuestra comunión con Él. El pámpano, repito, no tiene cómo sobrevivir si no está conectado diariamente a la vid. Es la única manera también de que la savia de esta vid pueda pasar o pueda fluir a los pámpanos, de tal manera que los pámpanos puedan generar fruto. Y eso es determinante. Cualquier momento que el pámpano pueda perder la conexión con la vid, eso va a tener un efecto negativo, un efecto nocivo para el pámpano y para la razón de ser de este pámpano o de la propia vid. En el versículo 2 nosotros vemos como está escrito: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Hay muchas personas que tienen problemas con esa expresión, lo quitará. Y el verbo que aparece aquí es airó. Y airó muchas veces ha sido utilizado o ha entendido como que el pámpano que no lleva fruto, él lo dice aquí, lo quitará, o qué quiere decir, que lo va a sostener, que lo va a levantar, lo va a sustentar. Esa es la comprensión que muchos dan. Pero se olvidan que airó, el verbo tiene otras acepciones, pero entre ellas, lógicamente, está el sustentar, el levantar, pero no es la única. Airó también significa remover, significa quitar, significa lanzar fuera. Ese es el sentido de la palabra airó aquí. Y necesitamos comprender el contexto. Y no podemos dejarnos engañar en esto. Y dice, caso contrario, si no lleva fruto, va a ser quitado, va a ser cortado de la vid. En Juan capítulo 15, en el mismo capítulo, versículo 6, el contexto nos obliga a entender de esta manera, de que el pámpano podría ser quitado, sería cortado. Porque dice que el que no permanece, el pámpano que no permanece en él, dice que será echado fuera. Dice que se seca, versículo 6. Dice que se recogen. Y dice que será lanzado al fuego y que arden. Yo no puedo ver en este versículo 6 nada que pueda insinuar que este pámpano que no lleva fruto, que este pámpano simplemente sea sostenido, que sea levantado. Porque aquí lo que se aplica son justamente las otras acepciones del verbo airo, que está hablando que será quitado, será cortado, será removido, será lanzado fuera y será quemado. No nos engañemos. Este texto está hablando de nosotros. Por lo tanto, solamente como una revisión práctica para nosotros. En todos esos 7 yo soy de Jesucristo, ya mencionado, ¿has comido de Cristo como pan de vida? ¿Has comido hoy? La luz de Cristo sigue brillando en tu vida. Esa luz está siendo vista por las personas que están en tinieblas.
está siendo testificada por aquellos que son luz juntamente contigo. Tienes esta confianza, no importa el tiempo que haya pasado. Tienes esta seguridad, esta confianza que un día entraste por la puerta para poder salir de tinieblas y entraste a Cristo. Y tienes esta confianza y esta seguridad. ¿Es Cristo tu pastor? ¿O es un hombre común tu pastor? Él es el buen pastor, el verdadero pastor. Cuando dice que soy la resurrección y la vida, has nacido de nuevo, porque para resucitar a una vida nueva, como dicen las Escrituras, para ser nueva criatura, lo anterior tiene que haber muerto para experimentar la resurrección de Cristo, a una vida transformada. Si Cristo es el camino, la verdad y la vida, ¿sabes dónde vas? ¿Sabes cuál es tu destino? ¿Tu vida tiene sentido para Dios? ¿Vives la vida de Cristo o tu propia vida? Y tu conexión con Él, así como el pámpano no puede sobrevivir separado de la vid, tú y yo no podemos sobrevivir separados de Cristo. Debemos permanecer en Él para que todo tenga sentido y Dios sea así glorificado. Que Dios siga bendiciendo su vida y ministrando sus conciencias, sus espíritus.